Esta tarde, hermanos, yo quiero compartir algo bien importante que creo que es de suma importancia, valga la redundancia, para la vida de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí esta tarde? Pues este mensaje es para usted. A veces pasan tantas cosas en nuestra vida que nos preguntamos una, otra y otra vez, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que padecer tanto? A veces estamos en una situación y apenas estamos saliendo cuando viene otra aún más fuerte. ¿Se identifica usted con eso? Y preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no aquel que se porta mal? ¿Por qué no el impío? ¿Por qué yo? Esta noche, hermanos y hermanas, esta tarde, he sentido de parte del Señor hablarles de un tema bien práctico para la vida diaria. Y el tema es 4 propósitos para el sufrimiento del cristiano. ¿Cuántos de ustedes han sufrido alguna vez aquí? De veras, ¿cuántos han sufrido? En cualquier área. Puede ser emocional, espiritual, física, económica. De una u otra forma hemos padecido algún dolor. Y me imagino que la mayoría de los que estamos acá nos hemos preguntado, ¿por qué sufren los cristianos? ¿No se supone de que Dios está con nosotros? Alguien mencionó en una ocasión un pensamiento muy lógico y dijo, cuando uno se hace cristiano, uno pensaría que por hacerte cristiano ya estarías libre de sufrimiento. Y dijo, por lo menos debería uno, si tiene problemas, deberían de bajar en calidad y en cantidad, porque ya somos hijos de Dios. Pero lo cierto es que no importa que tan espirituales seamos, vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a llorar, vamos a sentir dolor. Muchas veces el sufrimiento llega a nuestra vida, quizás por culpa de alguien, quizás algún borracho ya en la calle atropelló a un inocente niño. Y por esa muerte la familia está sufriendo un terrible dolor. También hay áreas cuando sufrimos por causa de nuestras malas decisiones. Tomamos decisiones equivocadas en la vida, las cuales traen mucho sufrimiento a nosotros. Hay ocasiones también cuando sufrimos por causa del pecado mismo. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano y mi querida hermana? No siempre el sufrimiento es causa de pecado. No siempre el sufrimiento es causa de otro. Y tampoco el sufrimiento muchas veces no es causa por malas decisiones, sino que el simple hecho que usted y yo todavía estemos en este mundo, en este cuerpo mortal, vamos a sufrir. Ahora la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo superar el dolor? ¿Habrá algún propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Será que Dios tiene algo preparado para aquel que está sufriendo? Y eso es precisamente lo que yo quiero tratar con ustedes este día. Que Dios tiene propósitos para cada uno de nuestros sufrimientos. Santiago dijo, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba, el dolor, la angustia, el sufrimiento que pasemos va a traer cosas importantes, cosas buenas, cosas positivas a nuestra vida. Cuando Santiago menciona que tengamos por sumo gozo cuando estamos sufriendo, es como que dice, wow, di gloria a Dios que yo fui elegido para sufrir. Ya era mi hora. Hermanos, en una ocasión cuentan que un hombre llamado Confucio, el famoso filósofo chino, fue llamado por una madre que acababa de perder a su hijo. Y llega a él y le dice, maestro,
con lágrimas en sus ojos. Maestro, le rogó entre lágrimas, consuélame en mi pena, le dijo. Si tu sabiduría pudiera devolverme a mi querido hijo, le dice la madre, angustiada. Y él le dijo, sí puedo, le dijo, sí puedo. Si solo me traes una hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento. Contestó el filósofo. La mujer vagó por muchas tierras, fue a muchos lugares. Visitó centenares de casas, de familias. Y al fin volvió al filósofo y le dijo, Señor, ya estoy consolada, le dijo. En todas las familias que he visitado, he hallado lágrimas y dolor. Lo que esa ilustración dice es que no hay un hogar, no hay una familia, no hay un individuo que no haya experimentado el dolor o lágrimas. Eso es lo que está sucediendo. Que muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos que vamos a estar exentos de todo lo que el mundo tiene. Pero lo cierto es que no. Por eso esta tarde, queridos hermanos, quiero de una vez ya entrar al tema. 4 propósitos para el sufrimiento del cristiano. Hay muchos propósitos, pero yo quiero mencionar únicamente 4 esta tarde, que de alguna u otra forma espero en Dios que sea de alguna bendición a la vida nuestra. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios de propósitos? Muy bien. Entonces, lo primero que quiero mencionar con respecto al sufrimiento del cristiano es lo siguiente: que el sufrimiento del cristiano, o el sufrimiento, mejor dicho, capacita al creyente para consolar a otros. Dígalo conmigo, el sufrimiento nos capacita para poder consolar a otros. Veamos lo que 2 Corintios 1, 3 y 4 nos dice. Aquí hay un pasaje tan importante que cada uno de nosotros debemos prestarle atención. Note lo que dice. El apóstol Pablo le habla a los hermanos de Corintio y les dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si alguien experimentó el sufrimiento, si alguien experimentó el dolor, ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente experimentó dolor de persecución, porque lo perseguían por ser creyente, por ser evangelista, por ser misionero, por llevar las buenas nuevas a los lugares donde él iba. Él sufría azotes cada vez que él llegaba a un lugar y lo encontraban predicando la palabra de Dios, lo azotaban y lo ponían en la cárcel. Pero sabe, el apóstol Pablo era un hombre, un ser humano tal como usted y yo. El apóstol Pablo se enfermó muchas veces. Y un día él narra en Corintios precisamente, y él dice que tenía un aguijón. No especifica qué clase de aguijón tenía, pero dice: ya rogué al Padre, ya rogué a mi Señor 3 veces y no me lo ha quitado. Al contrario, él me dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted dirá, hermano, ¿cómo un Dios así, que dice que está con nosotros? Tenemos la promesa, la confirmación que Isaías narra acerca de Jesucristo, cuando dice que cuando Él murió, en sus llagas llevó nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. Esas promesas nosotros podemos decir: si Dios ha prometido tantas cosas, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no nos sana? ¿Por qué no nos libra? ¿Por qué no nos ayuda cuando lo necesitamos? El apóstol Pablo pudo haber dicho: yo estoy dedicando toda mi vida para el evangelio. Estoy dedicando toda mi vida, sacrifico mi familia para servir a Dios. Y ahora que lo necesito, Él simplemente me dice: bástate. O sea, que mi gracia te sea suficiente. Y dice: y no me sanó. Y pasó bastante tiempo el apóstol Pablo sufriendo este mal. Pero lo cierto es que Pablo dice que en ese momento, en ese ambiente, es cuando él pudo conocer a Dios más de cerca.
Hermanos, cuando nosotros pasamos una tribulación, cuando nosotros pasamos una enfermedad, cuando nosotros pasamos un problema, el Señor está pendiente de nosotros. Y cuando Él nos libera, cuando Él nos saca de allí, Él nos ha dado la capacidad para que ahora, cuando otros apenas comienzan el proceso, Él nos va a usar a usted y a mí para que vengamos a darle una palabra de aliento a aquel que está sufriendo. ¿Por qué? Porque usted y yo ya lo pasamos. Dígame si no es un propósito grande de parte de Dios. Él jamás va a usar a alguien de una manera fuerte si no lo hace primero pasar por el fuego. Él nos va a hacer pasar por el fuego. Cuando ya hemos pasado el fuego, Él va a decir, ahora sí estás listo. Ahora sí te voy a usar. Ahora sí vas a poder hacer las cosas que yo quiero que hagas. Porque hay muchos que apenas van entrando. Hay muchos que ya están en medio, pero tú ya saliste. Ahora te necesito para que comiences a consolarlos y decirles que sí, ¿sabes qué? Dios está contigo. Él me ayudó a mí y te va a ayudar a ti. ¿A cuántos dicen amén esta tarde? Es un propósito. Dios jamás va a permitir que ninguno de sus hijos, escuche esto, derrame una lágrima sin propósito. Jamás va a permitir que sus hijos y sus hijas derramen una lágrima innecesaria. Si Él permite que nosotros lloremos, derramemos lágrimas, sintamos dolor, es porque Él tiene un plan. No lo entendemos. Y saben, nos vamos a ir de esta vida con muchas preguntas, con muchas incertidumbres. Pero hermano, tiene que llegar un momento cuando le digamos al Señor, Señor, no sé qué tú te propones en mi vida, no sé qué es. Pero ¿sabes qué? Yo ya no aguanto con esta situación. Pero sé que si tú me has permitido estar en esta situación, es porque tú tienes algo grande para mi vida. Es porque tú tienes un plan maravilloso para mí. Y yo solamente te ruego en esta tarde, dígale al Señor, ya recorrí unos varios años incluso. Señor, solo te ruego, dame serenidad, dame paz, dame fuerza, porque la voy a necesitar. Esta situación en la cual estoy atravesando, Señor, me debilita, que siento caer. Cuando tú veas que estoy así, extiéndeme la mano y levántame, Señor. Esta situación me va a debilitar. Fortaléceme, Señor. Dame la paz que voy a necesitar en este proceso, porque sé que si esa paz que tú das no viene a mí, no lo voy a lograr. No voy a lograr llegar al otro lado. Ayúdame. Hermanos, el Señor es fiel. El Señor es veraz, que si Él ha permitido que usted y yo estemos en una situación así, es porque Él tiene algo grande para nosotros. Amén. Segundo propósito, por medio del sufrimiento, Dios perfecciona y fortalece la vida del creyente. Mire nomás. ¿Y por qué Dios no viene solamente y me dice, quedas fortalecido? ¿Por qué Dios no viene y me perfecciona? O que alguien ore por mí y ya quede perfeccionado. No, Dios dice, no, momentito, hay un proceso que pasar. Mire lo que dice 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y oiga bien lo que le dice a los hermanos. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oiga, ¿hasta cuándo va a llegar la fortaleza? ¿Hasta cuándo va a llegar la afirmación? ¿Hasta cuándo va a llegar la perfección y el establecimiento? Hasta después que hayas padecido un poco de tiempo. El apóstol Pedro está escribiendo este texto a los hermanos que habían sido despatriados, que habían salido huyendo por la persecución al área de Asia Menor. Si algo es terrible, si algo es duro para la vida de una familia, es separarse de los suyos. Si algo es difícil para una persona, dejar su tierra y tener que salir huyendo porque alguien lo viene persiguiendo, porque tiene que huir por su vida. Los hermanos del apóstol Pedro, la iglesia en ese entonces, estaba sufriendo terriblemente, una persecución terrible, y tuvieron que salir huyendo. Y obviamente llegan a una región desconocida, donde habían diferentes costumbres. Llegan a una región donde había mucha idolatría. Los tenían de menos, los menospreciaban. Ahí estaban ellos. Y el apóstol Pedro les escribe que, ¿saben qué, queridos hermanos? El Dios de gracia, porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios de gracia, que nos llamó. ¿Cuántos de ustedes han sido llamados por Dios? Para su gloria eterna en Cristo Jesús.
Y Él les dice, después que hayan padecido, porque sí están padeciendo, están sufriendo, pero ¿saben qué? El Dios de gracia no los ha perdido de vista. Después que hayan padecido, Él les dice, los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Queridos hermanos, nada, absolutamente nada se puede ocurrir en nuestras vidas sin antes Dios nos hace pasar por un proceso. Uno puede decir, bueno, ¿cómo está eso de la perfección? Hay un área en nuestra vida que muchas veces Dios quiere tratar. Hay ciertas situaciones en nuestra vida que Dios dice que está tratando de captar nuestra atención. Y Dios dice también, yo tengo un plan grande para mi hijo, para mi hija. Yo tengo algo grande para una determinada familia. Así es que yo creo que es tiempo para que comiencen el proceso. Y Dios permite que comenzamos a caer en esa área de prueba, donde vamos a sufrir, vamos a llorar, pero el Señor tiene algo preparado para nosotros. ¿Sabe? ¿Cómo le llaman a esto? Los herreros, los que funden el hierro. En una ocasión alguien le miró que estaba haciendo el hierro, lo estaba moldeando un creyente, y llega un incrédulo y le dice, oye, yo sé que tú eres un hombre fiel, que amas a Dios. Este hombre tenía una familia grande, pero estaba pasando por muchos problemas. Y este incrédulo viene y le dice, si tú crees en Dios y eres fiel a Dios, ¿por qué te hace sufrir tanto? ¿Por qué te hace sufrir tanto? Si Él es tu Dios, debería hacerte la vida más cómoda, más fácil. Así es que yo creo que ese Dios que tú dices ni existe. Y si existiera, pues es un Dios bueno, porque mira todo lo que pasas. Al momento que él estaba fundiendo un hierro, estaba preparando un hierro, y le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo mucha experiencia en esto del hierro, le dijo. Y cuando yo meto el hierro al fuego, yo lo voy a sacar hasta que ese hierro, esa cosa que tengo ahí, esté manejable. Y yo pueda hacer lo que yo quiera con él. Pero sabes que ahí en ese hierro hay ciertas cosas que no me sirven. Y esas las voy a tirar a la basura. Sabes que mi vida es como este hierro en las manos de Dios, le dijo. Que Él me va a hacer pasar por el fuego, por la prueba, por el dolor. ¿Y por qué? Porque Él necesita moldearme. Y hasta que yo no esté listo para ser moldeado, Él no me va a sacar de ahí. Pero cuando Él me saque, me va a sacar purificado, perfecto y a la imagen de Él. Y es más, alguien le preguntó a esos que funden el oro y le dijo, ¿cómo sabe usted cuando el oro ya está listo? Y él dijo, hasta que yo me pueda ver reflejado en él. Hasta que yo pueda ver mi imagen perfectamente en él. Queridos hermanos, usted y yo somos como el oro. Como el oro, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque Dios nos va a fundir de tal manera y nos va a sacar hasta que Él se pueda reflejar en nosotros. Y cuando la imagen de Jesucristo se refleja en usted y yo, Él dice, ahora sí lo puedo usar. Ahora sí lo puedo levantar. ¿Por qué? Porque está precioso. ¿Cómo queda el oro? Precioso, brillante, que todo el mundo lo anhela, ¿no es cierto? Pues querido hermano, querida hermana, así va a quedar usted y yo después de una prueba. Delante de Dios somos tan preciosos que Él dice, wow, ya no veo la imagen de Él, ahora veo mi imagen en Él. Pero todo después de ¿qué? Después de un proceso de fuego. Hay cosas en nuestras vidas que no se pudieran lograr si no pasamos por un sufrimiento. Jamás pudiésemos lograr cosas importantes en nuestra vida si no es hasta que estamos en medio del fuego. Job, uno de los hombres que la Biblia registra, que fue uno de los que más sufrió como ser humano, perdió todo. Y Job se podía hacer muchas preguntas. Yo soy perfecto, yo soy justo, yo amo a Dios, soy fiel a Dios. ¿Y por qué me viene toda esta desgracia? Perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió todo lo que tenía. Pero hasta cuando usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que hasta allá por el capítulo 42, Job pronuncia estas palabras y dice, de oídas te había oído, en el capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo Job vino a pronunciar esas palabras? Si no fue hasta después que salió de la prueba. Él dijo, antes yo estaba viviendo bien, era fiel, buscaba de Dios,
pero Dios no podía hacer lo que Él quería en mi vida hasta que no me hizo pasar por la prueba. Ahora sí puedo ver quién es Dios. En medio del fuego, en medio de la tribulación, es cuando nosotros podemos ver a Dios tal como es. Ahí es cuando podemos ver a Dios con tanta misericordia. Podemos ver qué tan inmenso es su amor por nosotros, qué tan inmenso es su cuidado por nosotros, hasta que estamos en esa prueba. Job, antes en el capítulo 38, llegó a cuestionar a Dios. ¿Por qué yo? Mejor quítame la vida. Si es así, ¿para qué nací en este mundo? ¿Para qué nací? Y llega el momento cuando Dios en el capítulo 38 le hace una serie de preguntas a Job. Y sabe, una de ellas le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases, los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas? Contéstame si es que sabes. ¿Sabe lo que está diciéndole Dios ahí? Job, todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Yo, el Señor, soy el Señor y yo sé cuándo, por qué y para qué te voy a hacer pasar en esa situación. No tienes que cuestionarme porque yo soy el Señor. Nosotros en esta vida, queridos hermanos, vamos a pasar por cosas donde vamos a tener 1 y 1000 preguntas. ¿Por qué sufro tanto? Porque mis hijos sufren. ¿Por qué? ¿Por qué un ser tan querido que tengo, que es un hombre fiel, es una mujer fiel, por qué le tiene que dar una enfermedad terminal? ¿Por qué? Podemos cuestionar a Dios y decirle que Dios, te equivocaste en este caso. Es un hombre fiel, es una mujer fiel. Te equivocaste, quiere decir que no tienes el control del mundo. Y Dios dice: no, yo tengo en control todas las cosas. Nada que ocurra en las vidas nuestras está fuera del control de Dios. Absolutamente nada. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener la confianza, queridos hermanos, de que si Dios permite las cosas en nuestra vida, es porque Él sabe qué es lo que quiere hacer con nosotros. Hay áreas muchas veces, como dije al principio, que Dios necesita perfeccionar en nosotros. Él necesita corregir. Él necesita moldear. Y Él no lo va a poder hacer hasta que estemos ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo estamos en esa situación es cuando oramos como nunca, ¿sí o no? Es cuando Dios capta nuestra atención. Dice: ahora sí, tu enfoque es para mí. Porque puede ser que muchas veces estamos tan afanados en tanta cosa que nos olvidamos de Él. Y dice Dios: yo necesito perfeccionar tu carácter. Yo necesito moldear tu carácter. Quizás hay áreas en tu vida que veo que los años en la iglesia no te ayudan. Así es que necesito darte un proceso distinto. Y Dios comienza a trabajar hasta que dice: ahora sí estás dócil. Ahora sí me escuchas. Ahora sí eres obediente. Ahora sí me sigues. Amén. Así es que, hermanos, cuando usted y yo estamos en una prueba, no cuestionemos a Dios. No cuestionemos el medio ambiente. Simplemente digámosle al Señor: Señor, yo sé que lo que estoy pasando es duro. No puedo, porque sí es cierto que muchas cosas son difíciles. Pero Señor, si esto está en tu plan, ayúdame a salir victorioso de esto. No te apartes de mí. Y sabe, el Señor jamás se va a apartar de usted. Y esto me lleva a un tercer punto. Un tercer propósito. Y ese es que el sufrimiento, mis queridos hermanos, da gloria a Dios. El sufrimiento da gloria a Dios. Mire lo que dice Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué dijo? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué Jesús menciona esto? Es una historia que todos conocemos. Es una historia que se ha hablado mucho desde acá. Pero permítame resumirle un poco de este pasaje. Había una familia de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Y la Biblia nos cuenta de que Jesús amaba a esta familia. Tenía una relación muy estrecha con ellos. Y un día Lázaro se enfermó. No nos dice la Biblia de qué enfermó, pero cierto es que enfermó. Inmediatamente las hermanas mandaron un mensajero a Jesús donde él se encontraba. Y le dijeron: el que amas está enfermo. Eso es todo lo que dijo el mensajero. Inmediatamente las hermanas han de haber pensado: en el momento que Jesús escuche el recado, escuche el mensaje, Él se va a venir, porque Él nos ama. Usted se siente amado por Dios, ¿verdad?
Muy bien. La actitud de Jesús puede darnos este mensaje, que no amaba lo suficiente a esta familia. ¿Por qué? Porque Él pronuncia estas palabras que hemos acabado de leer. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y oiga, y después que pronunció esas palabras, dice el relato, cuando usted pueda leer el capítulo 11 de Juan, dice el relato que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En vez de ir a la familia, en vez de ir a ayudar al enfermo, a su amigo Lázaro, Él decidió quedarse. Eso suena como cuando usted y yo estamos en una urgencia y clamamos a Dios con fervor y no hay respuesta. Dios no responde. Esa ausencia, ese aparente silencio, tiene un propósito. Jesús jamás llega tarde. Amén. Aunque humanamente hablando, la Biblia dice que Lázaro se murió. Humanamente ya no hay más que hacer. Se acabó. Pero Jesús se quedó 2 días porque tenía un propósito. Y usted dirá, bueno, pero si Lázaro se murió, ¿cuál era el propósito ahí? ¿Qué sucede? Que después Jesús regresa a aquel lugar. Y llega cuando Lázaro ya tiene 4 días de estar muerto. Llegó prácticamente, humanamente hablando, llegó tarde, ¿sí o no? Llegó tarde. Pero lo cierto es que cuando Jesús llegó, Él llegó a cumplir el propósito por el cual no llegó a la familia en el momento que lo llamaron. ¿Por qué? Porque su propósito era que si llegaba más tarde, el milagro que iba a realizar iba a ser más grande. Y por medio de ese milagro que iba a realizar, muchos iban a creer en Él. Porque esa zona había mucha gente que no creía en Jesús. Y Él permite el sufrimiento de Lázaro y de María y Marta para poder glorificar su nombre. Y llega finalmente donde Lázaro ya está sepultado. ¿Por qué Jesús comienza a caminar con toda autoridad, con toda seguridad hacia la tumba? ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, el propósito de Jesús va más allá de nuestra lógica. Señor, ya tengo 3 años sufriendo por esto. Señor, ya tengo 3 años pidiéndote por esta necesidad y no hay respuesta. El Señor dice, porque todavía no es el tiempo en el cual yo quiero desarrollar el milagro en tu vida. Porque todavía falta un espacio, porque todavía falta un tiempo. Y recuerde que no hay nada más maravilloso que las cosas se hagan en el tiempo de Dios. Porque si Él permite o hace que las cosas se solucionen antes, o queremos salirnos antes de la prueba, no vamos a obtener la bendición que Él tiene. Su nombre no va a ser glorificado. Y no hay nada más hermoso que por medio de todo lo que usted y yo hagamos en esta tierra, su nombre sea glorificado. Aquí lo que hacemos, todo es para Jesús. Todo es acerca de Jesús, hermanos. No es acerca de nosotros. Ahora, podemos preguntarnos, entonces, ¿cómo es posible que un Dios de amor se va a glorificar por mi sufrimiento? Ese es un Dios que verdaderamente no tiene compasión, puede decir uno. ¿Cómo que mi sufrimiento le trae gloria? Ahora, le voy a dar 2 razones por qué Jesús o por qué Dios tiene que glorificarse por medio de nuestras tribulaciones o sufrimientos. Primero, porque Él es soberano. ¿Y qué significa soberano? Que Él puede hacer lo que Él quiere. Mire lo que dice Romanos, hablando acerca de la soberanía de Dios. Romanos 9, 20, 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma? Porque están también padeciendo mucho y les dice, no, tienen que altercar con Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es el alfarero. Dios es el creador de ustedes y Él puede hacer con ustedes lo que Él quiere. ¿Acaso Él no tiene la autoridad para hacerlo? Si lo que vamos a pasar va a traer gloria a Él, simplemente digámoslo, Señor, que sea tu voluntad. Si mi sufrimiento te va a traer gloria, te doy gloria, Señor. Glorifícate en mi vida. Glorifícate.
Pero hay otra razón poderosa de por qué Dios recibe gloria en medio de nuestro sufrimiento. Y es porque Él nos ha creado. Él ha creado todo lo que existe. Mire lo que Romanos dice también. Aquí hay un pasaje bien importante. Romanos. Perdón, hermana, Colosenses. Colosenses, mire lo que dice con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es ese Él? Cristo, ¿verdad? En Jesucristo, en Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Pero hay un texto más. Y mire lo que esto dice hablando del poderío de nuestro Señor. Y es lo que dice Romanos. Porque de Él y para Él. Perdón. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y Pablo no le queda más que decir: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo esto acá? Todo ese vasto universo ha sido creado por Él. Todo ser viviente, incluyéndolo a usted, ha sido creado por Él. Pero hay algo importante que quiero que usted note. Y dice: y para Él. En otras palabras, cuando Dios nos creó a nosotros, Él nos creó para su gloria, para su deleite. Amén. Uno dice: no, las cosas que Dios creó son para nosotros. Son para Él. Usted ha sido creado para Él. Y si Él es el creador y si usted es de Él, Él va a permitir, Él va a hacer lo que Él quiere con nosotros. Amén. Cuando nosotros llegamos a entender claramente por qué lo que nos sucede, dice: momentito, ¿por qué estoy pasando esto? Si yo soy de Él, Él me creó, pero también yo soy para Él. Eso es lo que tenemos que agregar a la lista. Yo no solamente soy de Él, sino que soy para Él. Para Él estamos diciendo: Él me puede usar de cualquier forma. Si Él va a salvar a una familia, a algunos vecinos, Él va a permitir que muchas veces nosotros pasemos por sufrimiento, que nosotros pasemos por alguna tribulación, porque esa situación va a captar la atención de los vecinos. Y cuando Dios nos saque de esa prueba, los vecinos van a decir: ahora sí creo que tu Dios es real. Ahora sí creo que Dios tiene poder, porque te sacó de la crisis que estabas, que yo pude haber jurado que jamás hubiera salido de eso. ¿Y ahora qué sucede? No solamente la familia que pasó por la prueba, sino los vecinos van a dar gloria a Dios. Amén, hermanos. Eso usted y yo no lo entendemos al principio. Eso usted y yo no lo entendemos. ¿Qué trae Dios en manos? Y miren, si cuando nosotros decimos ¿qué trae Dios en manos?, dejémoselo a Él, porque Él sabe lo que va a hacer. Usted y yo no sabemos, pero Él sí lo sabe, y eso es lo que debe importarnos. Ahora, yo quiero mencionar rápidamente un último punto. Y ese último punto nos habla de lo siguiente: que el sufrimiento hace manifiestas las obras de Dios en el que sufre. No solamente que Dios, el nombre de Dios es glorificado por nuestro sufrimiento, sino que el sufrimiento hace manifiestas las obras de Dios en el que sufre. ¿Cómo está eso, hermano? Veamos lo que nos dice el pasaje de Juan 9. Juan 9, versículos 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué dice?, se manifiesten en él. Ay, Señor, cuando yo leí ese texto, hermano, dije: wow, en la que nosotros estamos, ¿verdad? Note, primera ocasión cuando se menciona acerca de un ciego de nacimiento. Primera ocasión en la Biblia. Este es el sexto milagro que Jesús está a punto de realizar. Pero hay algo que me llama la atención aquí. Y es que cuando Jesús va pasando, inmediatamente ve a un ciego. Y dice: de nacimiento. No dice la edad del hombre, pero es un adulto ya. Porque más adelante en el relato, los fariseos van a decirle al papá, a los padres, que les digan quién sanó al hijo. Y los padres les dicen: edad tiene ya, pregúntenle a él. Nos da la idea que era un hombre adulto. Pero lo que quiero mencionarles en esto es que dice que al pasar Jesús, cuando Jesús pasa por algún lugar, siempre aprovechaba la oportunidad para hacer las obras de Dios. Segundo,
los vio. Mucha gente había ahí, mucha gente había visto al ciego, pero ninguno de ellos lo vio como lo vio Jesús. Algo más, ahí había tanta gente que uno dice, bueno, entre tanta gente, ¿por qué Jesús vio al ciego? Simple y sencillamente porque Jesús siempre ve la necesidad. La necesidad. La necesidad. ¿Cuál es tu necesidad en esta tarde? ¿Cuál es tu dolor? Jesús lo ve. Jesús lo ve. Y Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él está a punto de hacer algo. Pero antes de que Él haga lo que va a hacer, viene una pregunta que los discípulos le hacen. Y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿El ciego o sus padres? Los discípulos están haciendo una pregunta porque de acuerdo a la tradición judía, escuche esto, la tradición judía decía que la enfermedad, la pobreza era por causa de un tremendo pecado. Ellos inmediatamente asociaban el sufrimiento con el pecado de alguien. Por eso vienen ellos y le dicen, bueno, este hombre nació ciego, alguien tuvo que haber pecado aquí. ¿Pecó él o pecaron sus papás? ¿Quién fue, Señor? Y ahora Jesús les da la respuesta que creo que nos debe alentar a usted y a mí. Y Él le dice, no es que pecó ni sus padres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nació enfermo? ¿Por qué nació así? Y Jesús dice, muy sencillo, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Entonces Dios permitió que este muchacho, este niño, este ser humano naciera ciego, naciera con impedimentos físicos. Pero ¿cómo? ¿Es que Dios es injusto entonces? No, hermanos, recuerde que todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Amén. ¿Está de acuerdo con eso? Todo lo que Dios hace lo hace bien. Pero ahí tenemos a un ciego, ese no está bien. Pero lo que está a punto de ocurrir, jamás alguien lo pudo haber hecho. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Mire, algo típico de Jesús era, decía la palabra para que el ciego o el enfermo sanara. Tocaba y hacía tantas cosas para que los enfermos sanaran, para desarrollar los milagros. Pero en esta ocasión Jesús hace algo bien inusual. En el relato, más adelante, que del versículo esto de Juan, dice que, escuchen lo que hace, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo. Y cuando hizo el lodo, se lo puso al ciego en los ojos. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo? Mira lo que está haciendo, está escupiendo en suelo. Está escupiendo y ahora quiere hacer lodo y ponérmelo en mi cara. Señor, prefiero quedarme ciego. Hubiera dicho así, ¿verdad? Pero dice, no, pero el ciego no lo vio. El ciego no ni cuenta se dio de dónde salió el lodo. Lo cierto es que cuando sintió tenía el lodo en ambos ojos. Pero había unos que lo estaban viendo. Vieron lo que Jesús hizo. Jesús, esto va en contra de la higiene. Jesús, esto va en contra de la ética. ¿Qué estás haciendo? Recuerden, Él es soberano. Él es el creador. Y dice, yo voy a dar la sanidad como yo quiera. Yo no le voy a dar la palabra, ve y eres sano, recibe la vista. No, hoy voy a hacer algo inusual. Voy a escupir. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Jesús los tocara así? ¿De veras? Y de pronto si Dios quiere usar a alguien y le dice a ese alguien, ok, esto es lo que quiero, escupen al suelo y voy a ponerlos a la cara al hermano o a la hermana. Y ahí ya cambiaría la situación, ¿verdad? Pero lo cierto, hermanos, ¿qué quiero decirles con todo eso? Que Dios no tiene un patrón a seguir. Dios no está sujeto por el tiempo ni por los reglamentos de los hombres. Él va a hacer como Él quiere. Amén. ¿Cómo va a sacarnos a nosotros de nuestra situación? Ese es asunto que no debe importarnos. Lo cierto es que Él va a hacer algo y lo que Jesús va a hacer, eso es lo que usted y yo necesitamos. No importa que sea algo inusual, no importa. Lo cierto es que lo que Él hace, lo hace perfecto y va a ser para nuestro beneficio. Así es que de qué forma te va a dar la salida a ti, de qué forma te va a responder a tu oración, de qué forma te va a sanar, no lo sé. Pero lo cierto es que cuando Él dice, ahora es tiempo, no te preocupes quién te va a venir a poner la mano, no te preocupes quién va a orar por ti. Lo cierto es que Él lo va a hacer, porque Él es el Señor. Amén. Denle un aplauso a Él, porque eso es todo lo que debe interesarnos en esta hora. Eso es todo. Yo quiero concluir con esta ilustración. Un matrimonio muy feliz. Cuenta la historia que era un matrimonio muy feliz.
Y que esta felicidad la completaba una niña muy hermosa e inteligente. Todo lo que podía necesitar una familia. Una felicidad hermosa en ese matrimonio. Pero un día llegó la muerte a ese hogar y se llevó a la madre. A partir de ahí comenzaron a cambiar las cosas. Vino dolor a aquella familia. Aquel atardecer, después que el padre despidió a los amigos que le habían ido a acompañar al cementerio, el hombre regresó a su hogar, a su casa, muy triste, y acostó a su niña, a su hija, y se quedó solo en su habitación pensando en la partida de su esposa, con dolor en su corazón, con angustia en su corazón. A medianoche la niña se despertó llorando, obviamente pidiendo a su mamá. Y el padre llegó donde estaba la niña y en medio de la oscuridad la sacó de la cama y la apretó a su pecho. Y la niña le dijo estas palabras: papi, la noche es muy oscura y no puedo ver tu rostro, pero te siento bien cerca de mí. Después que la niña pronunció esas palabras, en poco tiempo se durmió la niña. Y aquel hombre volvió a su habitación y se arrodilló delante de Dios y le dijo también las mismas palabras. Y le dijo: Señor, la noche es muy oscura y no puedo ver tampoco tu rostro, pero te siento bien cerca de mí. Y después que pronunció esas palabras, él, sabiendo que aunque en su dolor estaba rodeado de oscuridad, sabía que había uno que estaba cerca de él, y ese era el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, yo le quiero pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Queridos hermanos, así es como muchas veces usted y yo nos sentimos. Agobiados, cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en medio de la angustia y el sufrimiento. Parece que todo lo que está a nuestro alrededor se ve oscuro, densas tinieblas nos rodean y no podemos ver más allá. No podemos ver más allá. Y le decimos al Señor: Señor, no te puedo ver. En medio de ese dolor quisiéramos verlo, palparlo. ¿Dónde estás, Señor? La noche está muy oscura. Estoy rodeado de mucho dolor. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Póngame atención acá. Aunque así sea el ambiente que usted está sintiendo, la presencia del Señor está ahí cerca de usted. Y así como ese padre apretó a su niña y la puso contra su pecho, aunque usted no lo vea, el Señor también nos toma a nosotros y nos pega a su pecho y nos dice: yo sé el dolor, pero yo aquí estoy contigo. Y esta tarde yo quiero que usted se vaya diciendo: Señor, yo sé que todo lo que me rodea es oscuro, pero sé que tu presencia está aquí a mi lado. No te veo, pero sí te puedo sentir, Señor. Y eso es todo lo que usted necesita: sentir su presencia al lado suyo. El sufrimiento, mis hermanos, muchas veces crea amargura, desánimo y resentimiento a la vida, porque es algo muy natural. Crea todo eso. Pero el sufrimiento, escuche bien esto, el sufrimiento es aceptado con amor y confianza, con la certeza de que el Padre Celestial no permitirá que ninguno de sus hijos, como dije al principio, derramar una lágrima innecesaria. No va a permitirlo. Cuando estemos en esa situación, es entonces cuando vamos a tener como fruto las cosas que nunca pudimos haberlas tenido por medio de una vida fácil, sino solamente a través del dolor. Por eso le invito en esta tarde, recuerde lo siguiente, lléveselo en su mente, que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros sufrimientos, el Señor tiene un propósito, ya sea para que consolemos a otro, para perfeccionar nuestro carácter, para darle gloria a Él, o para permitir que las obras de Él sean manifestadas en nosotros. Cualquiera sea el propósito, lo único que usted y yo debemos decirle al Señor en esta tarde: Señor, fortaléceme.
Yo le invito a que se ponga de pie todos aquellos que necesitan fortaleza de parte del Señor. Señor, esta situación me está ocasionando derramar muchas lágrimas. Ya no aguanto, ya perdí la fuerza. Dígale, en esta noche, en esta tarde, yo quiero que incline su rostro y haga esta oración conmigo, pero por favor que le salga de lo más profundo de su corazón. El Señor está ahí a su lado. Él está ahí, su presencia está aquí. Simplemente dígale lo siguiente: si usted está en una crisis, cualquier sea el problema, dígale al Señor estas palabras: Señor, dígalo conmigo, Señor, yo sé que esta situación me va a debilitar y voy a tender a desmayar. Yo te ruego en este día que por favor me fortalezcas, porque cuando la debilidad venga, yo podré mantenerme firme. Señor, dígale, yo sé que este proceso me va a tirar al piso. Yo sé que este proceso me va a hacer derramar muchas lágrimas, porque soy un ser humano. Pero yo te pido, oh Dios, que me ayudes a obtener paz, confianza de que tú estás a mi lado. Ruego que en esta tarde me des paciencia para aprender a esperar todo el proceso que tú hayas determinado para mí. Yo confieso en esta tarde que lo que tú has permitido que esté pasando en mi vida, tú tienes un plan para ello, y que en el tiempo que tú lo consideres necesario, tú me vas a sacar de esta situación, me vas a dar victoria, me vas a dar triunfo, porque tú eres un Dios de propósitos. Y te doy la gloria y la honra, porque cualquiera que sea el propósito, por favor, glorifícate, Señor, en mi vida y en mi situación. Te doy la honra y la gloria a ti hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.